Hola, muy buenas. Hoy os tenemos un vídeo en el que vamos a hacer una práctica de métodos numéricos en el que vamos a estudiar cómo resolver con MATLAB, en este caso concreto con MATLAB Online, los sistemas de ecuaciones lineales. Este es material que acompaña a la teoría y a los problemas que ya hemos visto en otros vídeos. La idea es que vamos a ver hoy tanto los métodos directos, el famoso producto por la inversa con el que todos resolvemos un sistema de ecuaciones lineales, todos los métodos gaussianos, los métodos de factorización, LU, QR y Cholesky, y después los métodos iterativos, entre ellos Jacobi y Gauss-Seidel, que son los que vemos aquí. La idea es que iremos explicando cada uno de los métodos, veremos cómo se ejecutan desde MATLAB y pondremos un ejemplito con el código necesario para reproducirlo, ¿vale? Empezamos por el primer método, que es el clásico del producto por la inversa. Como pone por ahí, cuando tenemos un sistema de ecuaciones a por x igual a b, lo que queremos es calcular directamente la solución x, las incógnitas x. Generalmente se estudia que si la matriz A es no singular, es decir, su determinante es distinto de cero, podemos calcular su inversa y la solución de este sistema de ecuaciones viene dada por esta expresión. ¿Vale? Bueno, pues en MATLAB podemos reproducir esta expresión. La función que nos ayuda a calcular la inversa se llama imp. Imp de A nos hace la inversa de la matriz A, y si la multiplicamos por el vector B, directamente nos daría la solución. Otra notación que tiene MATLAB para calcular la inversa y hacer el producto no es exactamente el cálculo de la inversa, es algo ligeramente distinto, pero hace la misma función, es esta operación, con la barra invertida, dejando, digamos, a la A en el denominador. De esta forma, también hace la inversa de A por B. Como ejemplo, miremos este sistema de ecuaciones. La forma de resolverlo en MATLAB típica es empezar por introducir la matriz A y B de los coeficientes, ¿vale? La de los coeficientes y la del segundo miembro, la B, la del segundo miembro, y después podemos calcular la solución usando los métodos como hemos explicado. Fijaros que si hago todo esto, meto estas matrices y el vector de segundo miembros en memoria, ya puedo directamente ejecutar esta. Voy a irme aquí para hacer el siguiente paso, para calcular la x, que sería la inversa de a por b, o en la siguiente línea, que me calcula la inversa de a por b mediante este otro método. ¿Vale? En ambos casos la solución es la misma. Cada vez que obtengamos la solución a un sistema de ecuaciones, es muy conveniente calcular el vector residuo. El vector residuo siempre nos da una medida de cuánto nos quedamos de cerca de la solución real, porque todos estos casos al final son aproximaciones, porque tenemos una representación en el ordenador en coma flotante, tenemos diversos errores de truncamiento, de redondeo que pueden surgir, y entonces lo suyo es calcular el vector residuo para determinar cómo de cerca nos hemos quedado de la solución real. En este caso calculamos el vector residuo y su norma, y fijaros que la norma está del orden de 4,4 por 10 elevado a menos 16, que es este numerito que tenemos aquí encima, ¿vale? Como digo, cuanto más cercano esté a cero, mejor es la aproximación. De todas formas, en muchos casos nos vamos a encontrar con sistemas de ecuaciones que no son cuadrados o que son sistemas incompatibles. Siempre podemos hacer el análisis clásico que hacemos de los sistemas, y es estudiar el rango de la matriz, el rango de la matriz ampliada, e incluso calcular el determinante. Estas son las funciones de rango de una matriz, es el número de filas o columnas linealmente independientes. Lo mismo con el rango de la matriz ampliada. Y por último, el determinante. ¿Vale? Y ese sería el método básico que, como sabemos por teoría, presenta problemas. El método de calcular la inversa, desde el punto de vista computacional, no es eficiente. Presenta muchos errores que se propagan. El cálculo de un simple determinante es muy costoso computacionalmente, entonces se buscan otro tipo de métodos que resuelven el problema. Vamos a empezar por los métodos gaussianos, porque sinceramente son de los más sencillos de
de conocer. Todos sabemos que esto se traducen en realizar transformaciones elementales que nos hacen ceros por debajo de la diagonal principal, e incluso en algún caso, como es el método de Gauss-Jordan, nos harían ceros por encima de la diagonal para tener un sistema diagonal. En los métodos de Gauss que tenemos aquí implementados, Gauss con pivotaje parcial y Gauss con pivotaje total, realmente lo que nos convierte en el sistema en uno triangular y después resuelven por sustitución regresiva, como hemos visto en teoría. Estas funciones, Gauss, Gauss-Par, Gauss-Tot, que están ahí en negrita, son las funciones que vamos a ir llamando, ¿vale? Estas son las funciones que vamos a ir llamando. Estas funciones, además, me vaya a permitir que haga un poquito de scroll, ¿vale? Se encuentran todas en la parte final. Aquí en la parte final del documento que tenéis en clase, pone funciones definidas en la práctica. Pues tenéis la sustitución progresiva, la regresiva y el fichero, como he dicho, la función Gauss, ¿vale? Este es el algoritmo del método de Gauss, Gauss con pivotaje parcial, Gauss con pivotaje total, ¿vale? Los tenéis aquí implementados, ¿de acuerdo? Y estos no tenéis que saberoslo, pero tenéis que conocer cómo se utiliza. Entonces vuelvo aquí estoy, y estas tres funciones comparten una misma sintaxis. Por un lado, siempre el primer parámetro va a ser la matriz de coeficientes. A va a ser siempre la matriz de coeficientes del sistema que queremos resolver. Y el segundo término, B, pues es una matriz con K columnas. De esta forma se están resolviendo K sistemas de ecuaciones en paralelo, ¿vale? Una de las ventajas que tiene el método gaussiano es que nos permiten resolver varios sistemas de ecuaciones a la vez. La idea aquí también es que si en esta matriz B metemos la identidad, lo que realmente estamos obteniendo, como veremos ahora en un ejemplo, es, como solución me refiero, es la inversa de la matriz A, ¿vale? Siempre nos va a devolver la X, que es la solución al sistema, bien sea una matriz columna o una matriz entera cuando hemos resuelto más de un sistema de ecuaciones, y una E, pero esta no es necesaria, simplemente es un parámetro de error que será un valor distinto de 0 si ha habido algún error. Bueno, pues vamos a intentar resolver el mismo ejemplo. Ya como tenemos definidas las matrices A y B, pues directamente aplicamos Gauss, por ejemplo. Aquí veis que he puesto el formato largo para tener suficientes decimales y he hecho la llamada x igual a Gauss A, B. Matriz de coeficientes, vector de segundo miembro. Llamando con Gauss, método clásico, sin pivotaje de ningún tipo, me devuelve esta solución. Y puedo calcular su residuo y su norma, que también está del orden de 5,8 por 10 elevado a menos 16. ¿Vale? Si hubiera sido Gauss pivotaje total o parcial, pues simplemente tendríamos que haber cambiado aquí esta función por la adecuada. Como otro ejemplo que tenemos aquí, imaginemos que queremos calcular la inversa de la matriz A. Como he comentado antes, lo podemos hacer como usando como segundo miembro la identidad de tamaño, en este caso de tamaño 4, porque el 4 es la matriz, perdón, 4 es el tamaño de la matriz A. Entonces, realmente lo que estamos resolviendo es, como pone aquí, A por X igual I4. Es decir, A por X igual a la identidad de tamaño 4. Si resolviéramos eso, tendríamos evidentemente que X es la inversa de A. No vamos a recurrir al método de MATLAB, inv de A, para hacer esa inversa, porque sabemos que es costosa. La hacemos desde el método de Gauss con pivotaje parcial y llamaríamos Gauss-Par A, y como vector de segundo miembro, como he comentado, la identidad I de 4, ¿vale? De tamaño 4. Y esta sería, pues justo, perdón, sería la matriz inversa. ¿De acuerdo? Bien, pues estos son los métodos gaussianos. Los hemos utilizado ya para resolver sistemas de ecuaciones. Recuerdo, Gauss, Gauss con pivotaje parcial y Gauss con pivotaje total. Siguiente familia de métodos numéricos para resolver sistemas de ecuaciones son los métodos de factorización. Son métodos directos porque acaban en un número finito de pasos. Y hemos visto tres tipos de métodos. Hemos visto el de Doolittle, el método de Doolittle, que es un
tipo de método basado en la factorización LU. Después está la factorización de Cholesky y QR. Cada una tiene sus ventajas e inconvenientes, ¿no? La más básica es la factorización LU. Factorización LU nos transforma una matriz A, o nos la decompone, mejor dicho, como un producto de una matriz L, que es triangular inferior, y una U, que es triangular superior, y resuelve después de esa descomposición L por I igual a B, y eso sería una sustitución progresiva, y después U por X igual a Y, que es una sustitución regresiva. En definitiva, simplifica los cálculos. Realmente es análogo al hacer el método de Gauss. Hay un paralelismo completo entre LU y Gauss, ¿vale? Pues bien, para llamar al método LU, que lo tenemos implementado en la función doLittle, utilizamos el mismo esquema, doLittle A, B, ¿vale? A, matriz de coeficientes, B, matriz de segundos miembros. Cuando hacemos X igual a doLittle A, B, nos devuelve directamente la solución, ¿de acuerdo? Internamente hace la descomposición. Si queréis ver cómo lo hace, tenéis la función doLittle abajo del todo, ¿vale? De este documento, y entonces podéis inspeccionar cómo hace la descomposición y hace las dos sustituciones, la progresiva y la regresiva. Igual que antes, calculamos el vector residuo y su norma, que estamos, como veis, con el mismo valor que se obtuvo en el de Gauss, porque además, como os he comentado, el método de Gauss y el LU son completamente equivalentes. El comando que realmente hace la descomposición LU se llama LU no pivot, ¿vale? Sin pivotaje, porque realmente la descomposición LU que hace MATLAB por defecto es con pivotaje. Pero aquí una versión un poquito modificada en la que permite obtener la descomposición LU de una matriz pues, que verifique ciertas condiciones que hemos visto en teoría, sin necesidad de hacer un cambio de filas ni de columnas. En definitiva, pues aquí tenemos la L, que es una matriz triangular inferior con unos en la diagonal, mientras que aquí tenéis la U, que es una triangular superior, donde los elementos de la diagonal pueden ser cualquiera. Bien, siguiente evolución son los métodos, o el método de factorización de Cholesky. El de Cholesky, que tiene esta sintaxis, Cholesky AB, ¿vale? Presenta una restricción. Presenta la restricción de que la matriz A debe ser simétrica y definida positiva. Ya sabéis lo que eso significa. No vale para cualquier matriz. Debe ser simétrica y definida positiva. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando no es simétrica y definida positiva, este método da un error. Pues ese error lo devuelve en forma del parámetro P con un número, que si vale 1, 2, etcétera, es que ha habido un error. Bien, si P igual a 0, no hay ninguna condición de error, entonces ha podido hacer la descomposición de Cholesky. ¿Cómo es la descomposición de Cholesky? La descomposición de Cholesky busca una única matriz M triangular de forma que A sea igual a M por M traspuesta. Aquí es una evolución, por decirlo así, más restringida, evidentemente, de la factorización LU. En LU tenemos una matriz triangular inferior y una matriz triangular superior distintas. Una, digamos, no es la simétrica de la otra, quiero decir, ¿no? Pero en Cholesky lo que buscamos es una única matriz M que sea triangular de forma que A sea M por M traspuesta. Y eso solo lo podemos conseguir si la matriz A es simétrica y definida positiva. ¿Vale? Como el ejemplo anterior no nos sirve, la matriz A no era simétrica y definida positiva, ponemos aquí otro ejemplo, la matriz de este otro sistema de ecuaciones, esta que empieza por 11, 1, 1, menos 3 en la primera fila, que tenemos aquí ya introducida. Bueno, pues esta matriz es simétrica, lo podéis comprobar, y es definida positiva porque es de diagonal estrictamente dominante, ¿vale? Hemos buscado los coeficientes para que los elementos de la diagonal sumen más que los elementos de su misma fila en valor absoluto. Por ejemplo, el 11 de la primera fila, que es el que está en la diagonal principal, suma más, o es un valor mayor que 1, 1 y menos 3, ¿vale? Que suman 3, 4, 5, ¿de acuerdo? Y así con todas las filas.
Bueno, pues la condición de ser estrictamente dominante implica que es definida positiva y simétrica, en este caso porque es simétrica, ¿no? Entonces yo introduzco aquí la matriz A1 y B, ¿vale? El segundo miembro, y simplemente llamamos a Cholesky. ¿Qué es lo que hace? Hace la descomposición de Cholesky, esta M por M traspuesta, y aplica la misma estrategia que con LU. En LU, como tenemos una triangular inferior y una triangular superior, primero una sustitución progresiva y después regresiva. Aquí hace lo mismo. La ventaja es que las dos veces es la misma matriz, la M. Entonces, digamos que requiere menos cálculos. Al hacer al ejecutar esta línea, pues ya tenemos aquí la solución, la X, y podemos calcular el vector residuo y su norma, que en este caso pues sale una norma bastante grande, simplemente porque es un sistema que a lo mejor la solución pues no la ha podido aproximar bien por este método, ¿vale? El comando que realmente hace esa descomposición se llama chol en MATLAB. Y este comando, cuando lo ejecutáis, nos devuelve la matriz M y la condición de error. Veis que aquí la P vale 0 y la M es esta triangular superior, de forma que cuando se multiplica M por M traspuesta nos da exactamente la misma matriz A que teníamos, o aquí A1, que teníamos definida. ¿Vale? Segundo método de factorización acabado, vamos con el QR. En el QR se busca otro tipo de factorización. Aquí se busca que la R sea una matriz, se busca que la matriz A se descomponga como un producto de la matriz Q por una matriz R, la R tiene que ser triangular superior y la Q sea una matriz ortogonal. Una matriz ortogonal es aquella que multiplicada por su traspuesta es la identidad, es decir, es una matriz cuya inversa es su propia traspuesta. Y eso tiene una serie de ventajas, como hemos visto en teoría, a la hora de resolver los sistemas de ecuaciones. Vamos a utilizar el sistema del primer ejemplo, ¿vale? Volvemos a utilizar la matriz A y vamos a intentar resolverlo por la factorización QR. Fijaros que tenemos aquí ya la solución utilizando la función solQR. Sigue exactamente el mismo esquema que todos los métodos directos que tenemos. Primer parámetro es la matriz de coeficientes y el segundo es el vector de sus dos miembros. Bueno, pues cuando hacemos esto, directamente obtenemos la solución y podemos calcular de nuevo el vector residuo de su norma, y en este caso sale de 2,2 por 10 elevado a menos 15. Si quisiéramos simplemente hacer la factorización QR, MATLAB nos proporciona el comando QR que, aplicado a una matriz A, nos devuelve, como estáis viendo aquí, una matriz ortogonal. Esta Q que aparece aquí en primera instancia es una matriz ortogonal, es decir, si la multiplicáis por su traspuesta, da la identidad, porque su traspuesta es su inversa a la vez. Eso significa que sus filas son linealmente independientes, eso tiene una serie de implicaciones, es una base, las columnas son una base ortonormal del espacio R4, ¿vale? Y después la R que aparece ahí es una matriz triangular superior, de forma que Q por R sea igual a A. Bien, con esta ya acabamos los métodos directos. Hemos visto los métodos gaussianos y los métodos de factorización, basados en factorizar la matriz A. Vamos a ir un paso más allá. Vamos a ir a los métodos iterativos. Los métodos iterativos tienen la ventaja de que suelen ser más robustos, puesto que propagan menos los errores, digamos, al calcular cada uno de los valores de los componentes de la solución. El problema es que, al ser métodos iterativos, de alguna forma se tiene que garantizar la convergencia de los métodos. En teoría ya hemos visto cuáles son los criterios. Por ejemplo, si la matriz es tridiagonal, o bien las dos convergen o las dos divergen, los dos métodos me refiero, Jacobi y Gauss-Seidel, que son los dos que tenemos aquí implementados, los dos métodos convergen o divergen. Si la matriz de diagonal estrictamente dominante, todos convergen. En definitiva, hay una serie de criterios. El único criterio, digamos el teorema que caracteriza la convergencia de un método iterativo, consiste en mirar el radio espectral de
la matriz de lo que se llama la matriz del método. Cada uno de estos métodos iterativos se basan realmente en el teorema del punto fijo. Nos construimos una matriz B mayúscula y una matriz C. Fijaros que aquí cuando hemos escrito la sintaxis de los dos métodos de Jacobi y Gauss-Seidel, se nos devuelve una B y una C. Por teoría sabemos que si yo defino la B de una cierta forma y una C de una determinada manera, el hacer B por X más C me da la siguiente aproximación, la siguiente iteración de las incógnitas, ¿no? La siguiente aproximación en la iteración K más 1. Entonces, el ver el radio espectral de esa matriz B, si ese radio espectral es menor que 1, tenemos asegurada la convergencia del método iterativo. Es decir, un método iterativo para resolver sistemas de ecuaciones lineales convergerá si y solo si el radio espectral de la matriz B, que aquí en este caso se devuelve, ¿vale? Si y solo si su radio espectral es menor que 1. El radio espectral os recuerdo que es el mayor de los autovalores en valor absoluto. Los criterios para Jacobi y Gauss-Seidel son ligeramente distintos, ¿vale? Aunque uno está muy relacionado con el otro, como ya sabéis. Pero lo que tenéis que ver es que ya nada más que llamando aquí a estas funciones que tenemos definidas, ya se os va a devolver tanto el radio espectral en la variable rad como la matriz B y C del método iterativo para resolver el sistema. Perdón. Bien, ¿cuál es la sintaxis de estos métodos? Jacobi y Gauss-Seidel, G-Seidel, ¿vale? Estas son las dos funciones que vamos a llamar. Dos primeras componentes son siempre, igual que antes, matriz de coeficientes y vectores son dos miembros. Y ahora, tercera componente, la n, es el número de iteraciones que queramos dar. Y la cuarta componente, x0, es el vector inicial desde el que partimos. ¿Vale? Como hemos visto en teoría y como hemos visto en la clase de problemas, en todos los casos hay que dar un vector inicial y a partir de ahí vamos actualizando. Yo a partir del x0 que tengo aquí, multiplico b por x0 más c y eso me da x1. ¿Vale? Para obtener x2 hago b por x1 más c, b por x2 más c. Haciendo esa iteración donde cada vez que yo tengo un nuevo vector, una nueva aproximación, la multiplico por b y le sumo c, que son las matrices del método, creo una sucesión de puntos que converge, bueno, si es que el método converge para la matriz dada, que converge a la solución del sistema, ¿vale? Por tanto, yo tengo que dar este x0. Lo más normal es dar el vector nulo, ¿vale? Incluso si tenéis que hacerlo a papel, siempre conviene empezar por el vector de ceros porque os ahorráis muchas cuentas en la primera iteración. A partir de la segunda no, pero en la primera os ahorréis cuentas, ¿no? Entonces conviene siempre partir del vector ceros. Bien, ¿qué nos devuelve estos métodos iterativos? Pues nos van a devolver tanto la solución en la variable x, el vector residuo tras las iteraciones que se han dado, ¿vale? El vector residuo a por x menos b, ¿vale? Siendo b también b minúscula, el vector de segundo miembro. El radio espectral de la matriz B del método y, por supuesto, las matrices B y C que definen el método iterativo, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a intentar resolver este sistema que tenéis aquí. Lo pasamos a forma matricial. Aquí tenéis las matrices ya definidas, ¿vale? Tanto la A como la B. Y directamente llamamos, por ejemplo, a Jacobi. Yo llamo a Jacobi, le digo que dé 100 iteraciones partiendo de el vector que es todo ceros. Esto significa un vector que es todo ceros, que tiene tantas filas como B y una única columna. ¿Qué nos va a devolver? Pues mira, por un lado la solución. Esta solución aproximada. ¿Vale? Sol J es la solución por Jacobi. Res J es el residuo por Jacobi. ¿Vale? Después de 100 iteraciones. El radio espectral de la matriz del método. La matriz del método es esta BJ que viene aquí. ¿Vale? Y la CJ es un segundo miembro, es decir, B por X más C me define el método, entonces la C es la
digamos, la matriz aditiva, ¿no?, del método, mientras que la B es la multiplicativa. Y de hecho, como he comentado antes, la convergencia del método se basa en el radio espectral de esta matriz BJ, que me lo devuelve aquí la variable radj, que es 0,9898, es decir, es menor que 1. Por tanto, el método de Jacobi aquí converge, ¿vale? Y ha llegado, pues, bueno, a una aproximación, pero que se queda ligeramente lejos porque todavía el vector residuo tiene una norma, pues, que está en torno a 0,17, 0,16 o por ahí, ¿vale? Sin embargo, el método converge. Podríamos seguir dando iteraciones y ver cómo se aproxima más a la solución. Bien, perdón, aquí la norma 1,048. Ah, sí, porque es la suma. Claro, yo estaba pensando en la norma infinito. La norma 1 es 0,48. Todavía estamos un poquito lejos, pero no excesivamente, ¿vale? Vamos a repetir, vamos a hacer lo mismo por Gauss-Seidel. En este caso, simplemente basta con cambiar el nombre de la función Jacobi por Gauss-Seidel y entonces con los mismos parámetros, a b 100 iteraciones y el vector inicial igual, pues vamos a ver lo que sale. Y lo primero que nos sorprende es cómo la solución pone aquí un 10 elevado a 9. ¿Esto qué significa? Significa que el método se ha disparado. De alguna forma el método no está convergiendo y entonces ya tenemos aquí pues del orden de los miles de millones. Y el residuo de miles de millones también, 10 elevado a 10, ¿vale? Fijaros que el radio espectral que ha salido es 1,31. Es mayor estrictamente que 1. Es decir, este método de Gauss-Seidel no converge para el problema que nosotros hemos planteado. Fijaros que Jacobi sí convergía, pero en este caso Gauss-Seidel no converge. Y por eso están saliendo estos valores tan disparatados. Así que cuando encontréis un problema y os salgan estos valores, recordad que es porque no se verifica que el radio espectral sea menor que 1. ¿De acuerdo? Igual que antes, pues podéis calcular tanto la matriz como B como la C y la norma del residuo de Gauss-Seidel, que en este caso, como veis, es 2,36 por 10 elevado a 10, es decir, en torno a 23.000 millones de residuo. Entonces, es muy, muy alto el residuo. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto hemos repasado todos los métodos que hemos visto en teoría para resolver sistemas de ecuaciones lineales y lo hemos visto cómo ejecutarlos con MATLAB. ¿De acuerdo? Recuerdo, métodos directos y métodos iterativos, las dos grandes familias. Dentro de los directos tenemos los gaussianos, Gauss pivotaje sin pivotaje, con pivotaje parcial y con pivotaje total. Dentro de los directos también tenemos los de factorización, que hemos visto LU, concretamente el método de Little, Cholesky y QR. Y por último tenemos también los métodos iterativos, donde hemos visto solamente Jacobi y Gauss-Seidel, pero con sus criterios de convergencia. Tenemos que fijarnos en el radio espectral de la matriz B y determinar si es menor estrictamente que 1 para que se dé la convergencia. Todas las funciones necesarias están definidas debajo. En cada práctica, en cada examen que utilicéis un notebook, copiar las funciones estas de aquí que necesitéis abajo del todo, ¿vale? Al final del documento. Con esto os aseguráis de que todo se puede ejecutar sin problemas. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Nos vemos.